maravillas, como la dora lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. El Evangelio de Mateo, si es tan amable. Capítulo número 1. Le tengo que explicar algo, y en un sentido puede ser a manera también de ofrecerle a usted una disculpa si lo que le voy a decir representa algún inconveniente para usted. Había yo mencionado hace 15 días que estábamos llegando al final del estudio sobre los nombres de Dios. Llevamos ya pasado el año con esto, aprendiendo muchísimo sobre la persona de Dios, cómo es Él a través de sus nombres. Pero estudiando, creo que yo subestimé uno de los nombres que necesitamos cubrir, y creo que esto va a darnos la bendición. Si es para usted un inconveniente, me disculpo porque había dicho otra cosa, pero creo que vale mucho, mucho la pena. Porque no podemos, francamente, meternos a un estudio de la Biblia donde estudiamos los nombres de Dios y dejar fuera o menospreciar o no pasar con atención, pues el nombre o uno de los nombres de la persona más importante sobre la tierra, que es los nombres y los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Porque el estudio bíblico en un inicio consistía en estudiar los nombres de Dios como se nos habían revelado en el Antiguo Testamento. Entonces veíamos todos los nombres relacionados a Elohim, a Adonai, ya Jehová principalmente, con todas sus combinaciones. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos los nombres de Dios en el Nuevo Testamento, están estrechamente ligados al nombre de Jesús y todo lo que está rodeando el nombre de Jesús. Investigando un poquito, por ejemplo, en nuestro México, en la historia de México, en los tiempos antiguos, estoy hablándole de hace 2-3 siglos, era muy importante el nombre de la persona, especialmente cuando venían de España, y toda la serie de títulos que se les daba a las personas. Entonces se podría decir que alguien se llamaba Luis Felipe Javier Julián Rodrigo de la Barca y Pompa de Castilla y etcétera, ¿no? De Borbón, exactamente, que es conde de no sé dónde, más vizconde de no sé qué, y amplio señor de las tierras y tenían títulos. Revisando en la historia, tenemos evidencia muy muy clara, por supuesto en la historia y en la Biblia especialmente, que la persona que ha recibido más títulos en toda la historia del ser humano, escuche lo que estoy diciendo, no solo desde el punto de vista bíblico, sino la persona que ha recibido más títulos a lo largo de toda la historia del hombre es el Señor Jesucristo. Es el que tiene más títulos y nombres mezclados. Quienes han estudiado esto a detalle, solo para que usted se dé una idea, han contado, depende cómo algunos se cuentan de forma indirecta, pero han contado hasta 270 diferentes títulos que se aplican a nuestro Salvador. 270. Y hoy vamos a ver el número 1 y los demás después. No es cierto, no vamos a ver los 270. No es cierto, no, es imposible hacerlo. Pero sí, lo que hice fue reducir esos 270 a los 5 más importantes títulos y nombres de nuestro Salvador. Ahora, para poder hacer eso, nosotros los que somos cristianos, cuando hablamos del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Salvador, el Mesías, no existe un nombre más precioso, no existe un nombre más venerado, más reconocido en el mundo entero que el nombre de Jesús. Para muchos de nosotros, por un momento piénselo, el solo nombre Jesús representa muchísimas cosas. Solo su mención, solo la implicación de decir Jesús tiene para nosotros desde entendimiento histórico de quién es Él, adoración por pensar de quién estamos hablando, y una experiencia personal de alguien a quien yo conozco, mi Jesús, mi Señor Jesús. Quiero tratar de mencionarle a usted
algunos ejemplos de cómo se menciona el nombre de Jesús en otros idiomas. Y si usted quiere, le voy a dar chance que se ría lo que usted quiera, porque yo no hablo estos idiomas que voy a mencionarle aquí. Pero por ejemplo, en árabe el nombre de Jesús se dice Isa. En chino, Yesu. En cantonés, en chino, Han Yesu Ai Wo. No sé si así se pronuncia. En alemán, Jesús. En francés, Jesús. En alemán, Jesús. En hebreo, Yeshua. En hindú, Yisu. En italiano, Gesu. En japonés, Shesu. En coreano, Jesu. En portugués, Jesús. En ruso, no sé porque las letras están en ruso. Y en español, Jesús. Y hay todos los idiomas conocen ese nombre. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es, mire, la información es muy amplia, pero lo que vamos a tratar de hacer hoy en los próximos minutos es tratar de entender este nombre, el nombre de Jesús. Y usted tiene abierta su Biblia en Mateo capítulo 1, ¿cierto? Si no lo ha hecho, puede hacerlo ahora. Si no sabe dónde está Mateo, hay personas al lado de usted que le pueden indicar, ¿verdad?, en qué parte de su Biblia se encuentra Mateo. Es el primer libro de su Nuevo Testamento. Si está aprendiendo a manejar su Biblia, va a encontrar el nombre del libro en la parte superior de la hoja. Y luego busque unos números normalmente negros, más grandes. Esos son los capítulos, y los números pequeñitos son los versículos. Nosotros vamos a leer en Mateo capítulo 1, o sea que encuentre el inicio del libro de Mateo. Y si me hace el favor, acompáñeme viendo allí con su vista a partir de su versículo número 18, Mateo 1:18. Y lo que vamos a hacer es partir de este pasaje para tratar de entender ¿Qué pasa con el nombre de Jesús? Debes saber, antes de que de entrar al pasaje, debes saber algo. En Latinoamérica, especialmente Latinoamérica y por supuesto España, como fuimos una colonia española, conquistados por españoles, tenemos el castellano como nuestro idioma. Cuando vinieron los españoles, trajeron la religión católica y toda su tradición. Y aquí, por supuesto, hay todavía, pero no tanto, nombres hermosos que son prehispánicos. ¿Quiénes de ustedes tienen nombres prehispánicos? Citlali es un nombre prehispánico, significa flor, estrella. Xochitl, esa creo que sí significa flor. ¿Alguien se llama Huitzilopochtli? Cuauhtémoc, ¿hay Cuauhtémocs? Sí, hay Tlaloc, no creo que nadie, pero hay muchos nombres, especialmente del náhuatl, que son muy, muy bonitos. Cuando vienen los españoles, con el bautismo, usted hasta hace unos años, si fue católico, cuando lo bautizaban es cuando se le ponía el nombre. En el tiempo de la conquista, cuando un adulto se bautizaba y se llamaba, por ejemplo, Xochitl, le cambiaban el nombre y entonces le ponían su nombre católico. Y usted ha oído las historias de un hombre llamado Juan Diego, ¿verdad? Que es un nombre ya bautizado, cuando le otorgan su nombre católico. En esa tradición, a los latinos, españoles, latinos, nos pueden poner Jesús. ¿Alguien se llama Jesús y algo más? Levanten la mano los que tienen el nombre de Jesús. Nadie. No son católicos, ustedes no fueron católicos, ¿verdad? Bueno, pero usted sabe que en Latinoamérica sí, pero en otros países a nadie le pondrían Jesús, porque el nombre Jesús está directamente ligado a lo que vamos a entender aquí. Yo solo he conocido una persona que su familia agarró la Biblia, abrió y buscó nombres y encontró el nombre Jehová y le puso a su hijo Jehová. Entonces, suponemos que es porque no sabe, pero ¿alguien de ustedes le pondría a su hijo Jehová? No, porque decimos, no, ese es el nombre que está sobre todo nombres, el nombre de Yahweh, ¿verdad? El innombrable. Entonces, de esta manera vamos a ver de dónde sale el nombre Jesús y por qué nosotros siempre andamos con el Jesús en la boca, ¿ok? ¿De dónde viene esa idea? Mateo capítulo 1, verso 18 dice, observen, el nacimiento de, ¿qué dice su Biblia allí? Jesucristo. Después le voy a explicar eso, pero allí no dice Jesús, dice Jesucristo. Después le voy a explicar, pero por lo pronto leamos juntos. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando
desposada, ya sabe qué es eso, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque si él hubiera dicho algo, hubiera sido motivo de que hubiera sido acusada de fornicación y hubiera sido apedreada. Y por salvar el honor de su amada, José muy valientemente mantiene en secreto esta situación de que María había concebido el Espíritu Santo. Verso 20. Y pensando él en esto, fíjense bien, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Y fíjense qué importante es esto. José no le pone el nombre a su hijo, ni María le pone el nombre a su hijo. ¿Qué dice la Biblia? Dará a luz un hijo y llamará su nombre. En su Biblia viene con mayúsculas. Eso es muy importante. ¿Ustedes se acuerdan de los nombres de Dios cuando lo estudiamos aquí? ¿Se acuerda que cuando Dios habla con Moisés y le dice: ve y diles que yo te mandé? Y luego Moisés dice: pero Señor, cuando vaya con ellos, ¿qué nombre le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre, Señor? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Dile que te envió yo soy. O sea, YHWH, que la pronunciación que tenemos se perdió en la historia, no se sabe por qué era impronunciable el nombre. Los hebreos no tenían vocales cuando escribían, imagínate. Entonces no se sabe cómo se pronunciaba, pero lo que llegamos a saber es que el nombre era algo así como Yahweh o Yahvé, que transliterado al español suena Jehová. Ese nombre de esas 4 letras se escribía siempre con mayúscula. En tu Biblia, cuando en Mateo capítulo 1 verso 21 un ángel se presenta a María y a José y les dice: van a ser un niño que es engendrado del Espíritu Santo y llamará su nombre Jesús, y aparece con mayúsculas, atención, para el lector judío, para quien fue escrito Mateo, estaban entendiendo que este nombre Jesús era el equivalente, fíjense qué fuerte, el equivalente al nombre YHWH, Yahvé, Jehová, Yahweh del Antiguo Testamento. Llamará su nombre Jesús y explica por qué. ¿Por qué se llamará Jesús? Dice tu verso 21: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Ahí está, usted lo puede ver, que traducido es Dios con nosotros. Así dice la profecía de Isaías. Y dice el versículo 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y ahí obedientemente dice: y le puso por nombre Jesús. Ahora, ¿qué onda con este nombre? ¿De dónde viene el nombre Jesús? Creo que el pizarrón aquí ahorita no nos va a servir, pero yo le voy a pedir que usted use su imaginación en lo que yo voy a explicar. El nombre Jesús es un nombre hebreo. A veces pensamos, especialmente en los Estados Unidos, que Jesús, así dicen los güeritos, los gringos, ¿verdad? Son nombres mexicanos. Y ya te pusieron un nombre mexicano porque te llamas Jesús, ¿verdad? No dicen que te llamas Jesus, pero que te llamas Jesús. Entonces, si te llamas Jesús, para ellos es un nombre mexicano, pero no es un nombre ni mexicano, ni español, ni latino. Es un nombre hebreo. El nombre Jesús, interesantemente, está compuesto de 2 palabras. La segunda palabra es la palabra Yasha en hebreo. Yo no hablo hebreo, no sé hebreo, pero la palabra Yasha significa salvación. Y la primera parte de este nombre Jesús es la palabra Yah, Y-A-H, que es una contracción de Jehová. Entonces, ¿qué significa Jesús? Otra vez. Jesús se parte en 2. La primera parte es G, que en el hebreo sería Yah, ¿ok? Y Yah es una contracción de Jehová. Y la segunda parte es una contracción de Yasha, que es salvación. Entonces, ¿qué significa el nombre Jesús? Jehová
es salvación o Jehová salva. Pero ¿de dónde viene este nombre? Bueno, hay una historia muy clara de dónde viene este nombre y la podemos encontrar en la Biblia. El nombre original de Jesús del hebreo es Yehoshua. Yehoshua, que significa Jehová salva. Yehoshua es el nombre que tú y yo conocemos en el Antiguo Testamento como Josué. ¿Ok? Entonces, Josué, el nombre Josué del Antiguo Testamento, o cualquiera de ustedes que se llama Josué, es el mismo nombre, pero hebreo, del nombre Jesús, que a nosotros nos llega helenizado o en griego y luego por supuesto convertido al español. Entonces te voy a explicar la historia y ojalá no te confunda yo más. El nombre original, la raíz del nombre es Yehoshua, ¿ok? Yehoshua. Ese nombre que significa Jehová salva se contrajo a Yeshua. Yeshua significa Josué. Entonces en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, tienes Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Yeshua, Josué. Interesantemente, Josué es un tipo de Cristo, porque Moisés, que son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿se acuerdan que Moisés, que es la ley, no logra meter al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Se acuerdan que muere en el monte y no puede llevar? ¿Quién sí los mete a la tierra prometida? Yeshua, Yehoshua. Él cumple las promesas que la ley no pudo traer. Por eso Josué es un tipo de Cristo. Entonces, el nombre original, Yehoshua. El nombre contraído, Yeshua. El arameo es Yeshu, porque quitaron la A, y el arameo era el idioma práctico que hablaban todos los días y que muy probablemente Jesús oía de su mamá. Tenemos información, por ejemplo, que a Jesús sus padres le llamaban Yahshua, que era la pronunciación aramea del nombre Yehoshua, que es el hebreo. Si todavía no lo revuelvo, espéreme tantito, ¿ok? Ahorita lo voy a revolver más. Entonces, ese es el idioma hebreo original, Yehoshua. Se contrae a Yeshua, luego en arameo pasa a Yeshu. Y cuando llegan los griegos, con los romanos por supuesto, con toda su filosofía de la helenización, y se imponen sobre los hebreos, traen el idioma griego. Unos judíos traducen el Antiguo Testamento al griego, esa se llama la Septuaginta, y cuando llegan al libro de Yehoshua dicen, ¿cómo vamos a traducir el nombre Yehoshua? Hicieron lo que la mayoría de la gente hace con los nombres. Pocos nombres se traducen. Entonces, en lugar de decirle a mi hermanita Estrella, le decimos Citlali. ¿Cómo se escribiría su nombre en inglés? ¿Star? No, porque ahí lo estamos traduciendo. Y el nombre tradicionalmente no se traduce, se translitera. Entonces en inglés probablemente se oiría algo así como Citlali. Es lo mismo. No te rías de mí, Ruth. ¿Okay? ¿Me entiendes? Sería algo así más o menos, Citlali, o como los americanos pronuncian las vocales, o Citlali, algo así, una cosa así, porque los nombres se transliteran. Entonces cuando llegaron los traductores hebreos del Antiguo Testamento hebreo para traducirlo al griego, llegaron al libro de Yehoshua, al libro de Yeshu, y lo transliteraron Yesou, y latina, S-O-U. ¿Por qué lo transliteraron así? Porque en el griego no existe la letra Shin, es una letra hebrea, y entonces se la quitaron y quedó Yehu, y ellos lo traducieron a Yesú, pero como es un nombre propio le pusieron la S y quedó Yesous, y después el diptongo O se contrae y queda Jesús. ¿Me expliqué? Sí. Al español, como no hay iota en español, ¿verdad? La iota en el sentido de que a veces suena como G, como J, cuando pasa al español queda el nombre Jesús. Pero el punto es, si usted no supo que arameo y no sé qué rollo, el punto es que Jesús, ese nombre significa Yehoshua, Jehová salva. Y la pregunta es, ¿quién le puso el nombre al Hijo de Dios? Dios mismo dice, este niño que va a nacer, que en la profecía se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros, el nombre que va a recibir es Yehoshua,
Jesús. Pero lo interesante es que este nombre se utilizó profusamente en la historia de Israel en esos años. 2 siglos, 3 siglos antes de que naciera Jesús, el nombre en esos días era como el José aquí en México. Y amamos a los Josés, o sea, no se agüiten. Pero ¿cuánta gente aquí se llama José algo? Levanten la mano nada más para hacer una cuenta. Ya lo están negando. Aquí veo 2 José y no levantan la mano. O María, ¿alguien aquí levanten mano las Marías? Ok, vean cómo hay bastantes y se combina el nombre. Así como hoy es común María, en aquellos días era común el nombre Yeshua. Algunos de ustedes habrá visto por ahí un documental hecho por James Cameron, ¿verdad? Con otros cineastas que dijo: encontramos la tumba de Jesús. No sé quién lo vio, y si no lo ha visto no se pierde de mucho. Pero este hombre vino y dijo: Jesús no resucitó porque encontramos su tumba y que tiene huesos. Entonces, ¿qué encontró? Una cosa de piedra, una caja de piedra, un osario que usaban los judíos para retirar los huesos y mantener la santidad de los desechos ahí, de los huesos de la persona, ¿verdad? Y encontró uno que decía Jesús. Pero era como hoy encontrar una tumba que diga María, y usted cree que encontró la tumba de la mamá de Jesús de acá, ya de hace 2000 años. ¿Por qué? Porque en esos días Jesús era un nombre tremendamente utilizado. Se utiliza en el siglo III antes de Cristo, siglo II, siglo I en la época del Señor. Pero algo interesante, por allí del siglo II de nuestra era, cerca del año 150, los judíos lo dejaron de usar. ¿Por qué? Obviamente porque se distinguía. Y estaba un grupo de personas que decían Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús es el Mesías. Y los judíos, queriendo separarse y por rechazo al nombre de Jesús y a sus seguidores, dejaron de ponerle a sus hijos Jesús. Entonces, a través de la historia usted lo ve apareciendo mucho. Luego en el siglo I de la historia está todavía, pero en el siglo II, especialmente entre los judíos, el nombre desaparece. Interesantemente, alguien me podría decir: ¿cuántas veces Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que por cierto, en esos días el apellido no era muy conocido, entonces se le decía a alguien Jesús, el hijo de José, Yeshua bin Yosef, Jesús, el hijo de José, o para identificarlo, Jesús de Nazaret o el Nazareno? ¿Cuántas veces Jesús se identifica con su nombre propio? Si yo voy con mi hermano Hiram, le digo: ¿cómo te llamas? Él me dice: yo soy Hiram. Se identifica con su nombre, a menos que me diga: yo soy aquel. No sé si me entiende. Jesús, cada vez que preguntaban, cada vez que hablaba, siempre está refiriéndose a otros títulos: el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el pan de vida, sal de la tierra, luz del mundo, camino, verdad, vida, anciano de días. Tiene un montón de formas. ¿Cuántas veces usted recuerda en la Biblia que Jesús se haya presentado y diga: yo soy Jesús? Alguien, un chocolate para que la tiene. 2 veces en la Biblia Jesús de Nazaret se identifica con ese nombre. O sea, qué interesante, es el nombre más venerado por nosotros los cristianos. Por supuesto, hablamos de Jesús, el hijo de José y de María, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, la promesa de Israel, el Mesías, el Cristo. Pero él solamente 2 veces se identifica con ese nombre. Una vez cuando va Pablo en el camino a Damasco, lo tumba del caballo y Pablo pregunta: Señor, ¿quién eres? ¿Alguien se acuerda? Jesús contesta y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y la otra ocasión es en Apocalipsis, allá en el capítulo 22, cuando Jesús firma el Apocalipsis y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahí le van unos de los nombres: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. De esos títulos hay como 270 diferentes títulos de Jesús, y todos nos dicen algo. Ahora, ¿pero qué significa entonces? ¿Cuál es el significado tan especial que tiene esto? Tenemos información en Mateo que el ángel le dice a José cómo le va a poner. ¿María sabía cómo le iba a poner al niño?
Bueno, sí sabía, yo sé que dijo que sí, pero se confundió. En Lucas capítulo 1, no pierda Mateo, pero solo quiero leerle Lucas 1, viene lo que se llama la anunciación a María, como el ángel le dice a María que va a tener un hijo y se va a llamar Jesús. En Lucas 1:31, voy a leer Lucas 1:31, si no lo encuentra no se preocupe. Ahora, concebirás en tu vientre, Lucas 1:31, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, ¿quién supo primero? ¿La mamá o el papá? La mamá supo primero, porque con la anunciación de que iba a ser el instrumento de Dios para la venida del Hijo de Dios a la tierra, el ángel le da con ese anuncio la información de que le va a poner Jesús. Y escuche, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahí está otro título, mayúsculas las dos. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahora, quiere decir entonces que cuando el ángel le pone el nombre ordenado por Dios a este niño, tiene toda la intención de identificar a este bebé que están haciendo. Es una afirmación cuando le dicen, le vas a poner Jesús, Yeshua, así le vas a poner al niño. Es una intención clara de identificar cuál es la verdadera identidad de este pequeño. ¿Cuál es su principal función? Porque el nombre significa Jehová el Salvador. Así que cuando se aplica a nuestro Redentor, es una declaración bien profunda de la naturaleza de este niño. Cuando nosotros revisamos en la Escritura, vemos la profecía de cómo cuando viniera el Mesías, iba a venir como la persona de Dios. Era Dios mismo quien iba a venir. Le leo, y ustedes han escuchado, Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, va a ser un rey, y se llamará su nombre. Y luego se nos da, recuerda los nombres que lo vimos la semana pasada: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que quiero explicar es que en la Biblia se entendía esta, déjeme ponerlo así, como esta dos hilos de la profecía del Mesías. En uno de estos hilos de la profecía del Mesías se habla claramente que este Mesías que viene será rey, será juez, traerá una vara de hierro para gobernar a las naciones, va a traer paz duradera, va a derrotar a sus enemigos y los pondrá por estrado de sus pies. Un rey victorioso, el Gibor, ¿se acuerda de la semana pasada? El Dios fuerte. Pero en otra línea de la profecía, ese mismo Mesías que es Dios, ese mismo Mesías es como un cordero. Ese mismo Mesías viene cabalgando en un pollino, en un hijo de un asna, ¿verdad? En un burro. Ese mismo Mesías sufre, es el mismo. Entonces, incluso para el judío les costaba trabajo cómo ver estas dos líneas, estos dos hilos del Mesías. Por un lado es rey, sublime, majestuoso, glorioso, Padre eterno, es príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tiene límite. Pero por otro lado, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice que fue desfigurado su rostro, pero al mismo tiempo es hermoso, al mismo tiempo es desfigurado para que le deseamos. Entonces, lo interesante es que cuando tú y yo vemos la profecía bíblica dada y aplicada a Jesús, escuche bien lo que decimos los cristianos, afirmamos por la Biblia, afirmamos por la autoridad de la Biblia, que ese niño que nació ahí en el pesebre en Belén de María, concebido por el Espíritu Santo, con un padre humano que es José, que no es su padre biológico, ese niño, nosotros los cristianos con la autoridad de la Biblia declaramos que es el Hijo de Dios, es Dios en la carne. Y el nombre Yeshua es el mejor nombre que se le pudo haber puesto, porque se le está diciendo que es Jehová el Salvador. Va ligado, hermanos, estrechamente a la naturaleza de Dios. Todos conocemos Juan 1:14, cuando nos dice que en el principio era el verbo, dice el versículo 1, pero en el 14 maravilloso dice: y este verbo fue hecho
carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuche lo que estamos diciendo. Si usted no es cristiano o está investigando el cristianismo, escuche lo que está declarando la Escritura. Nosotros los cristianos adoramos a Jesús de Nazaret, a Jesús, el que se llamaba en esos días el hijo de José, un personaje histórico de carne y hueso que caminó en esta tierra. Nosotros los cristianos declaramos que por haberse levantado de los muertos, Él es el Hijo de Dios y se levantó con poder y reina. ¿De dónde obtenemos esa idea? Solo del nombre Jesús, nada más. El nombre Jesús no puede indicar otra cosa más que su naturaleza divina. Ese nacimiento virginal que se da es lo que permite que el Señor Jesús no llevara nuestro pecado, ¿verdad? Él nació y vivió sin pecado y por eso puede ser nuestro Salvador. Si usted quiere ver una imagen de cómo es esto, usted tiene abierta su Biblia, supongo, en Mateo 1. Le voy a pedir un favor, vaya conmigo a Filipenses. No vamos a ver muchos pasajes hoy, pero estos dos son esenciales. Filipenses capítulo 2. Si usted me preguntara algún día cuáles son mis pasajes preferidos de la Biblia, yo le diría Filipenses 2 del 5 al 11 y el Salmo 20. Son los pasajes que más hablan en mi vida. No digo que son los mejores, simplemente digo para mí son con los que Dios más ha hablado a mi corazón toda mi vida que le conozco y que Él me ha rescatado. Filipenses capítulo 2 aparece lo que se llama un himno. Se cree que esto que vas a leer era una canción que cantaban los primeros cristianos y que Pablo la toma y la mete como parte de su carta diciendo, miren, a esto me refiero. Pero este hermoso pasaje nos da una radiografía, nos permite ver detrás de lo que sucede cuando Jesús nació en el pesebre. Y voy a leer Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, observe cómo le llama Pablo. ¿Cómo le llama? Cristo Jesús. ¿Ok? Aquí tenemos su nombre propio y su título. Cristo Jesús. Cuando nosotros le llamamos Jesucristo, estamos diciendo dos cosas, que es Jesús, el hombre a quien nosotros identificamos como el Cristo. ¿Sale? La Biblia habla, dice, no, van a venir muchos falsos cristos y querrán engañar a muchos, y a muchos van a engañar. Nosotros los cristianos declaramos que Jesús de Nazaret, Jesús, el que vivió hace 2000 años y crucificaron y se levantó de los muertos, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Por eso esa declaración es poderosa. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí viene la radiografía, el cual, siendo en forma de Dios, fíjense bien, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Imagínese esto: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una existencia coeterna. Dios de Dios, ¿verdad? Personas diferentes, pero el Hijo no es menos Dios que el Padre, ni el Espíritu menos Dios que el Hijo. Pero el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Padre es el Hijo. Son tres personalidades diferentes existiendo en una misma esencia que es Dios. Imagínense el momento en el que viene el plan y el Padre le dice al Hijo: el plan para salvar al hombre va a ser que tú te hagas un hombre. Note cómo la Biblia está diciendo que Él se tuvo que despojar. Y para poder hacer eso, dice, no tuvo, leo textual el versículo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se agarró de esta naturaleza o gloria divina, ¿verdad? Sino, versículo número 7, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Entonces le pregunto, ¿al Hijo de Dios le quitaron su naturaleza divina cuando vino a nacer como un bebé? No, solo se despojó de su gloria, pero Él se despojó de su gloria. Se despojó a sí mismo, y ahí viene en tu Biblia, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Allí está el maravilloso misterio de la encarnación.
Dios mismo se hizo carne y tomó el cuerpo y tomó toda la naturaleza humana de su madre María. Pero estamos diciendo que es Dios mismo en la carne. Allí está la explicación. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué más? Fíjense hasta dónde llega. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, hermano, eso que estamos leyendo allí es lo que representa el nombre Jesús. Cuando yo digo Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, estoy hablando del Dios único y verdadero que se hizo hombre como uno de nosotros, como tú y yo, pero sin pecado, para poder ir a la cruz y regalarnos vida eterna. Todo eso digo cuando digo Jesús. Yo no puedo, de hecho, decir que soy cristiano y decir que creo en Jesús, pero que no sea el Hijo de Dios, que no es el Redentor del mundo. Entonces no creemos en ese Jesús, no estamos creyendo en el mismo. Porque si hablas de Jesús de Nazaret, el que murió en una cruz, es Dios en la carne, el Redentor del mundo. Y eso implica, cuando decimos Jesús, su naturaleza. Pero ¿qué más implica el nombre Jesús? El nombre Jesús significa Jehová, su naturaleza divina, salva. ¿Por qué? Porque el ángel dijo, porque él, le vas a poner Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto indica la función, oficio u ocupación del Señor Jesús. Es decir, que entre uno de sus muchos títulos está el título de Salvador, porque Él salvará. ¿Qué significa salvar? Obviamente es la intención de intervenir, la acción de intervenir para liberar a alguien. Hablamos de una persona que está en un problema grave y estoy en el problema y viene alguien y me salva. Y por supuesto, se refiere a el Señor Jesús como el Salvador de nuestros pecados. Estamos como seres humanos separados de Dios por nuestro pecado, y cuando Él viene como Jehová en la carne a morir en una cruz, le está haciendo para morir por nuestros pecados. En la Biblia se le llama a Jesús 24 veces Salvador. Otro de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Jehová, el Salvador del mundo. Dice Juan, primera de Juan 4, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Okay? Lo reconocemos, por supuesto, así. Entonces, el nombre Jesús nos habla de su naturaleza divina. El nombre Jesús nos habla de que es el Salvador. Pero el nombre Jesús, interesantemente ahora, nos habla de su majestad. Fíjense, un nombre humano nos habla de la majestad de Dios. El nombre de una persona, antes y ahora todavía, está ligado a la reputación. Tú y yo le damos reputación a nuestro nombre, nuestro apellido, o se la quitamos, ¿no? No sé cuál sea la reputación, por ejemplo, del apellido de usted. Quizás si usted se apellidara Peña, tiene una reputación, ¿cierto? Si se apellidara Salinas, tiene otra reputación. De Gortari tiene otra reputación, ¿cierto? Slim tiene una reputación. El nombre de Jesús hoy tiene una reputación, ¿sí? Es conocido por los cristianos y en el mundo. Cuando decimos Jesús, estamos hablando de alguien que es glorioso. Déjeme explicarlo. Usted debe tener abierta su Biblia en Filipenses 2, ¿cierto? Si no, puede ir conmigo, por favor, y vamos a cerrar la idea. En Filipenses 2, este himno que acabamos de leer, donde dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición se humilló, haciéndose obedientes a la muerte de cruz, es lo que se llama la humillación de Cristo. Luego viene la exaltación. ¿Quiere leer conmigo, por favor, el verso 9, allí en su Biblia? Filipenses 2:9. Por lo cual, es decir, debido a esta humillación que hizo, fíjese lo que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y observe lo que dice su Biblia: le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, lo que está diciendo nuestra Biblia aquí es tremendo, que una vez que el Hijo de Dios se encarna, despojándose, toma un cuerpo humano, muere en una cruz, resucita de los muertos y asciende a la diestra del Padre, dice la Biblia que ahora el Señor Dios, nuestro Padre, le entregó al Señor Jesús un título, un nombre que está sobre todo nombre. Fíjese bien lo que dice. Aunque el judío, el hebreo, antes decía el nombre Yahweh, el nombre Yahvé es innombrable, no lo podemos pronunciar, y por eso decían Adonai o Elohim, porque el nombre Yahvé es tan santo y sagrado y tan alto que no vamos a manchar su nombre ni a tomarlo en vano. ¿Se acuerda de uno de los mandamientos? No tomarás mi nombre en vano, ¿recuerda? Entonces el judío no quería hacer eso y prefirió dejar el nombre allí sin mencionarlo y usar el Señor, el Dios. Incluso hasta mencionaban a Dios como el nombre. El nombre era uno de los títulos de Dios. Y mi Biblia dice que por lo que hizo Jesucristo de venir a morir en una cruz y haber sido resucitado de los muertos y haber ascendido al cielo, ahora recibe Él un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, mire qué sencillo es esto, el nombre de Jesús, Yeshua, Jehová es salvación, el nombre de un niño, el nombre de un joven, de un varón que murió en una cruz, dice: se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es ese nombre que el Señor le dio a Él, que está sobre todo nombre? El nombre al que se refiere aparece en tu verso 11. Jesucristo es el Señor. Y entonces en la Biblia encontramos una gran cantidad de información de cosas que tú y yo, escuche bien, solamente podemos hacer en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. El nombre, termino con esta idea para que usted se la lleve y la mastique en su casa. El nombre en un contexto religioso significaba poder. Hay evidencias de que en los tiempos antiguos los hechiceros, cuando iban ahí a aventarse una bronca con otro demonio ahí, los brujos, le pedían el nombre al demonio. Y si el demonio les daba su nombre, entonces el hechicero decía tener poder sobre el demonio. Fíjese qué interesante. ¿Recuerdan algunos de ustedes cuántas veces va Jesús y le dice a los demonios: ¿cómo te llamas? Y los demonios instantáneamente: legión somos. Y Jesús toma el poder, no porque los demonios le dicen su nombre, sino porque su nombre está por encima de todo nombre. Si algunos de ustedes alguna vez, algunos se van a reír de esto, pero otros saben que es serio, alguna vez te hicieron un trabajito por allí, te echaron mal de ojo, te amarraron, y no hablo de tu esposa y tu matrimonio, ¿ok? Te hicieron brujería. Mira, hay mucha charlatanería, mucha gente falsa que ni entiende lo que está haciendo. Pero hay brujería que es real. No dije buena, dije real. Existen poderes demoníacos que le dan poder a esas personas para hacer daño, para buscar resultados. Eso es bíblico. No creas que es la tía Juana que te ayuda y te viene a hablar. Son demonios. Pero escuche bien, si alguna vez alguna persona le ha querido hacer daño, le hicieron una brujería, o usted mismo, por ignorancia o por engaño, fue y solicitó los trabajos de un hechicero, usted tuvo que haber, en cierto nombre, tuvo que haber pedido algo. Oye, pues mi compañero de trabajo, quiero hacerle un amarre para que se enamore de mí. Ya lleva ahí usted hasta los chones y fotos y no sé qué cosas, ¿verdad? Horribles, uñas, dientes, cabello, brujería. Le hacen el asunto, y si sucede que hay algún tipo de ligadura espiritual, escuche, esto no es un juego, ¿ok? Es serio. Esto es serio, esto es real. Hay ataduras demoníacas espirituales que la gente ha hecho. Si usted hizo un pacto con la que llaman la muerte, que no es santa, pero llaman la muerte, y fue y entregó algo, o hizo un voto, o hizo una promesa, o juró,
eso se tiene que hacer en cierto nombre. Entonces usted puede ir y con la ayuda de ese brujo o ese santero usar ciertos nombres para poder hacer esos amarres. Escuche bien, si usted alguna vez hizo alguna cosa como esas, nuestra Biblia dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra, estamos en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Qué estoy diciéndole? Que si usted de repente tenía miedo o tiene algún temor de, oye, es que ¿qué hago? Porque ya hice el pacto con este brujo, con esta bruja, o con este Dios, o con este santo, y no lo quiero romper. Escuche, no hay otro nombre superior al nombre de Jesús. No existe otro nombre. No hay. En la Biblia, no tengo el tiempo, pero hay montones y muchas cosas que suceden espiritualmente cuando las hacemos en el nombre de Jesús. Si yo tengo que ir a ayudarle a una mujer que está endemoniada, yo no puedo ir, bueno, vengo demonio con la firma de todos los líderes de células y todos acordamos que te salgas. ¿Qué me va a decir el demonio? ¿Tú quién eres? Y los líderes de células, ¿quiénes son? Yo no los conozco, como le pasó a los hijos de un tal Ezeba. Pero si vengo, bueno, por el decreto del tercer circuito del magistrado número 3 de la Suprema Corte de Justicia, no sé qué dije, pero suena legal, ¿no? Te ordenamos, demonio, que salgas. ¿Qué nos va a decir el demonio? Y esa autoridad, ¿qué? La Suprema Corte de Justicia, ¿qué? Nosotros somos demonios, somos espíritus. ¿Qué me va a hacer a mí una jurisdicción civil? Pero cuando tú o yo vamos a ese en el nombre de Jesús, hermano, la Biblia dice que tiemblan y tienen que sujetarse, porque vamos en el nombre de Jesús, no en mi nombre, no en nombre de Senda de Vida. Voy en el nombre de Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre. Si tiene usted una virgencita ahí en su casa y usted quiere seguir a Cristo, y si es que se va a ofender mi morenita, ¿cómo la voy a tirar? ¿Qué hago? Hablo en serio. Hay personas que toda su vida han amado esta imagen y ahora quieren seguir a Jesucristo. Jesucristo es un nombre sobre todo nombre, por encima de la Virgen de Guadalupe, por encima de San Judas Tadeo, San Pedro, San Mateo. No hay otro nombre, hermanos, dice la palabra, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Entonces, ¿me entiende? Solo podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Solo podemos tener autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Solo podemos pedir perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. ¿Me entiende? No hay otra forma. Entonces el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre más poderoso. Pero ojo, no es mágico. ¿Sale? No es mágico. No es un conjuro. Padre, ayúdame a que el asalto me salga bien, porque en el nombre de Jesús te lo pido. Señor, me voy a gastar tu diezmo, pero en el nombre de Jesús lo reclamo para ti. No es una frase mágica, no es un conjuro. Es para la persona que se ha rendido a Cristo y entiende que el nombre de Jesús está por sobre todas las cosas. Entonces, cuando tú y yo, hermanos, tengamos lucha espiritual, tengamos tentaciones, hayamos fallado, no hay otra forma en que podamos acercarnos al Padre más que en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra forma. Entonces puedo preguntarte muy concreto, si tú hoy te encuentras con Dios, Dios te llama a su presencia, como quiera que sea, ¿sale? Bonito o feo, pero pum, mueres y te encuentras ahí cara a cara con el creador del universo. ¿En qué nombre tú te atreverías a pedirle que te reciba? ¿En qué nombre? ¿Con qué autoridad? Escuche, la teología católica enseña que como el Padre y Jesús siempre están enojados por el pecado, ¿quién mejor para aplacarlos que su mamá? En serio, esa es la teología católica. Y entonces las personas que profesan esa creencia se abocan y se acercan a la Virgen como aquella que puede interceder por ellos ante el Hijo Jesús, que está bien enojado. Y viene la mamá y dice: mi hijo, denles paciencia. Usted sabe cómo son las mamitas, ¿no? Bien lindas, ¿no?
Ándale, ten paz. Y así es la idea de las personas. La idea de las personas es que la madre de Jesús es mejor intercesora que el Hijo de Dios. Pero aquí estamos viendo claramente, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe. No hay otro nombre. Mi nombre no lo puede salvar. El de un santo no lo puede salvar. Cualquier virgen de todas las tradiciones católicas del mundo no lo puede salvar. Puedo meter en problemas, pero Mahoma no nos puede salvar, ni José Smith. El único que ha sido demostrado por la historia y su resurrección que puede salvarnos del pecado se llama Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo. ¿Confía usted en Jesús o es solo una frase que le sale allí cuando se asusta? Se le mueve ahí la cama. Jesús. ¿Es solo eso? ¿Es un conjuro para usted? ¿O es el Hijo de Dios venido en carne, que merece la adoración y la gloria, a quien le debemos de dar reputación con nuestra vida, que eso es lo que la Biblia enseña? Por cómo vives, la gente habla de Jesús. ¿Hablan bien o hablan mal? Y nuestro trabajo es hacerlo de forma que hablen bien. Te quiero invitar a orar. Y muy en especial, si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, si usted tuviese que llegar en otro nombre o no tiene un nombre en quién llegar, con qué llegar ante el Padre, la Biblia muestra, enseña que si tú te arrepientes de tu pecado y confiesas que Jesucristo es el Señor, dice la Biblia, invoca su nombre, serás salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Si tú quisieras entregarle tu vida a Cristo hoy, tú lo puedes hacer. Nuestro trabajo es ayudarte a caminar en tu fe. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, puedes orar en tu lugar. Si tú ya eres cristiano, ¿qué te parece si trabajamos, nos entregamos, nos rendimos a Él para que su nombre sea glorificado cuando ve nuestra vida? No vituperado, glorificado. Oramos. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, que ya estuvo trabajando en la vida de mis amigos, de mis amigas que están aquí hoy, pueda convencerles que por más que las religiones hablen y digan, por más que tradiciones vayan y vengan, no existe otro nombre bajo el cielo que ha sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Muéstrale a nuestro acompañante aquí hoy, muéstrale a mi amiga que vino este día, muéstrale a ese señor que fue invitado hoy, muéstrales que no existe otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Que hoy tu Espíritu Santo les revele la verdad de que sin ese nombre estamos irremediablemente perdidos. Pedro nos salva, Mateo nos salva, María nos salva, Tadeo nos salva, la muerte nos salva, fue derrotada en la cruz. El único que merece el nombre del Salvador se llama Jesús de Nazaret, el que nació en ese pesebre, el que vino en carne hace más de 2000 años y que murió en una cruz por mis pecados. Ese mismo Jesús que se levantó al tercer día y en este instante está a la diestra del Padre. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Oro, Señor, Padre, te pido que traigas al corazón de esas personas la convicción de que solo en Jesús hay salvación, y que este día tomen la decisión de rendirte a ti, Señor Jesús, su vida completa, para que tú puedas perdonarles en el nombre tuyo, Señor, y que en tu nombre reciban perdón de pecados, y en tu nombre y por tu nombre reciban el Espíritu Santo, y por tu nombre y en tu nombre lleguen delante del Padre y puedan ser presentados como justos. Que en tu nombre, Señor, reciban autoridad sobre todo principado y potestad. Que en tu nombre sean sanados, Señor. Que en tu nombre puedan perdonar a otros. Que en tu nombre, Señor Jesús, proclamen el evangelio de Jesús. Ayúdanos a entender el valor, la importancia, el poder que hay en el nombre de Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Gracias, Padre. Y aquellos que somos tus hijos, recuérdanos que cuando decimos Jesús, Jesús de Nazaret, Señor Jesucristo, estamos hablando del nombre más alto. No nos dejes, Señor, usarlo en vano, y menos nos permitas blasfemar tu nombre por nuestro comportamiento. Permítenos vivir de tal forma que cuando nos vean a nosotros, hablen bien de ti, Señor. No nos permitas vivir de una forma
que causemos que la gente hable mal de ti. Ayúdanos a darle reputación, honra, gloria a tu nombre, porque no hay otro nombre más hermoso y más precioso que el nombre tuyo, Señor. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por ser Jehová, salvación nuestra. Gracias por ser Emmanuel, Dios con nosotros, por ser el Cristo de Dios, el Altísimo, el Hijo del Altísimo. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria. Y Padre, no podemos presentar esta oración más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Gracias, Señor. Te damos la gloria. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas sobre los montes y collados a mi amado.